Hola, mi nombre es Sandra Carballo Rodríguez, soy profesora de química y estoy aquí para mostrarles el bagaje de conocimientos con respecto al átomo y cómo a través del tiempo su estudio nos ha deparado una serie de modelos atómicos que nos explican su conformación y funcionamiento. Gracias a esto podemos comunicarnos y vernos en este momento. Un modelo atómico es la representación gráfica o simbólica del átomo, que permite describir la clase y el número de partículas fundamentales que lo componen y explica la forma, cómo se comportan y organizan. Veamos algunos modelos propuestos a través de la historia, que aportaron elementos para la estructura del átomo actual. La primera referencia del átomo la dio Demócrito, el filósofo griego, y lo consideró como la partícula más pequeña sin división de la materia. Las ideas de Demócrito surgieron de sí mismo, por meditación e intuición, llegando a la siguiente conclusión: el átomo es la partícula más pequeña de la materia, indivisible e indestructible. Después llegó el turno de John Dalton, científico británico, quien explicó una serie de leyes hasta entonces desconocidas y que se consideraron la teoría atómica moderna. Con esta teoría se explican la ley de la conservación de la masa, la ley de la composición constante y la ley de las proporciones múltiples. Dalton imaginó que los átomos eran como esferas compactas con tamaños y masas diferentes. Dalton propuso 3 postulados y dicen que los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos, los cuales son indestructibles e indivisibles. Todos los átomos de un elemento son iguales y poseen el mismo peso, mientras que los átomos de diferentes elementos, además de ser diferentes, tienen distintos pesos. Y los átomos se unen en una relación sencilla para formar compuestos. Joseph Thomson, al realizar un experimento con un tubo de rayos catódicos, logró determinar la existencia de partículas negativas dentro del átomo. A estas partículas les llamó electrones. Thomson pensó que como el átomo es neutro, debería de existir una parte positiva que contrarrestara las cargas negativas del electrón. Por esto, su modelo considera al átomo como una esfera de materia positiva y a los electrones metidos en ella como las pasas de un budín. El modelo de átomo propuesto por Thomson es conocido como modelo de budín o pastel con pasas, donde existen una serie de partículas negativas embebidas en un mar positivo. Este descubrimiento logró desechar el primer postulado de Dalton, ya que desde ese momento se considera el átomo divisible. Thomson también logró demostrar la relación entre la masa y la carga del electrón. Llegó el turno de Ernest Rutherford, quien estudió la naturaleza de las radiaciones, concluyendo que se emiten 3 rayos diferentes: alfa, beta y gamma. En un experimento bombardeó una lámina de oro con partículas alfa, en este caso núcleos de helio, observando que la mayoría de las radiaciones atraviesan la lámina sin ser desviadas y otras pocas son desviadas hacia atrás en ángulos agudos. Rutherford llegó a las siguientes conclusiones. El átomo tiene un núcleo en el que está concentrada la masa y la carga positiva. El radio del núcleo es de 1 por 10 a la menos 12 y el radio del átomo es de 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Los electrones están en igual número a las cargas positivas del núcleo, pero están distribuidos en un espacio muy amplio fuera del núcleo. El volumen ocupado por un átomo es en gran parte espacio vacío. Posteriormente,
con el aporte del científico Max Planck, el modelo atómico inicia su recorrido hacia una teoría cuántica, por medio de la cual se explicó que la radiación no puede ni emitirse ni absorberse de manera continua, sino que la energía es discontinua y consiste en paquetes individuales de energía, llamados cuantos o fotones. Es Niels Bohr quien propone que los electrones se desplazan alrededor del núcleo, como un pequeño sistema planetario. Por lo tanto, el modelo planetario de Bohr se puede resumir en 3 postulados. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en trayectorias definidas llamadas órbitas. Los electrones están ubicados en niveles definidos de energía. Los niveles más inferiores son los menos energéticos. Cuando los electrones se mueven de un nivel a otro, ganan o pierden energía. Otro aporte importante de Bohr es que logró predecir con exactitud las longitudes de onda en el espectro de hidrógeno e introducir el concepto de cuantización energética, es decir, que los electrones poseen energía y se mueven en forma de ondas. Este es el modelo atómico que Bohr propone, en el cual los electrones giran alrededor del núcleo formando órbitas. No obstante, este ya está obsoleto. Veamos ahora cómo, con los aportes de los siguientes científicos, llegamos al modelo atómico actual. Niels Bohr. Su aporte se dio a través de su trabajo con el átomo de hidrógeno. Postuló que el movimiento del electrón estaba restringido a un número discreto de órbitas circulares, con el núcleo en el centro, manteniendo la idea del sistema planetario de Rutherford. Propuso la cuantización de la energía de los electrones o paquetes de energía. Otro aporte importante a la teoría atómica actual provino de Louis de Broglie, quien demostró que el electrón, al estar en movimiento y al poseer una masa muy pequeña, podía tener una naturaleza ondulatoria y comportarse como un haz de luz, adquiriendo dualidad de partícula y onda. Relaciona la longitud de onda y la masa del electrón mediante una ecuación. Werner Heisenberg, físico alemán, quien propone el principio de incertidumbre, que es la base de la mecánica cuántica actual, y que establece que no es posible conocer al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón con suficiente precisión como para demostrar su trayectoria, o sea que no se puede determinar su recorrido. En el núcleo se ubican los protones y los neutrones, y a su alrededor los electrones, en la nube electrónica, con los niveles y subniveles de energía. Todos estos aportes se unen para dar lugar a la ecuación matemática o de onda que describe mediante 4 números cuánticos el comportamiento del electrón. Schrödinger es quien propone el modelo atómico actual y que se apoya en las conclusiones de Bohr, de Broglie y Heisenberg. Este modelo también es conocido como modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica. Hasta aquí la historia de los modelos atómicos. Siga siendo parte de Profe en Casa.